Hola, soy Catalina Arias y hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. Hoy, 28 de julio, tenemos un invitado muy especial desde el área de comunicación y periodismo. Él es el doctor Francisco Rossi Buenaventura. Él es asesor senior, médico, epidemiólogo con amplia experiencia en salud pública internacional, especialmente en políticas farmacéuticas y de propiedad intelectual en el sector farmacéutico. Se ha desempeñado como funcionario del Ministerio de Salud en Colombia en varias ocasiones como director general de vigilancia y control, como profesional especializado y como un asesor en política farmacéutica y propiedad intelectual. Fue funcionario de la Organización Panamericana de la Salud por más de 10 años y consultor temporal para múltiples organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea en diferentes países como Argentina, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Perú, República Dominicana y Honduras. Fue asesor del Ministerio de Salud de Colombia para la política farmacéutica y para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. A continuación, escucharemos sus opiniones. Me gustaría empezar por decir que yo trabajo en este momento en Sí. IFARMA como asesor senior por los años, y desde hace 5 años estamos impulsando una campaña para ofrecer información, mejorar el acceso al diagnóstico y mejorar el acceso al tratamiento de la hepatitis C con el apoyo de una organización francesa, Coalition Plus, y, y que tiene el financiamiento de UNITAID para trabajar en hepatitis C en países en desarrollo. Y con respecto a la pregunta, pues tenemos especial interés en referirnos a la situación de Bogotá, pero a mí me gustaría decir que la situación de hepatitis C en Bogotá es igual, de pronto un poco peor de la que estamos enfrentando en el resto del país. De pronto, la situación en zonas rurales y en municipios pequeños, pues tenga otras características por barreras geográficas, porque no hay especialistas en esas regiones y en fin. Pero en general, la situación de la hepatitis C mm, enfrenta el problema que enfrentan todas las enfermedades transmisibles en un sistema de salud como el colombiano, que privilegia la lógica del seguro, la lógica del aseguramiento, el aseguramiento prácticamente comercial, en el que el prestador de servicios es un vendedor de servicios y, y se mueve con una lógica comercial, y lo que habíamos aprendido hace un siglo y hace 20 años es que en asuntos de salud pública la lógica comercial no es una buena guía para resolver este tipo de patologías. Nos está pasando con VIH, nos está pasando con otras enfermedades de transmisión sexual, está pasando con la malaria, que es también transmisible con un vector. Todas las patologías en las que el enfoque de salud pública tiene que ser primordial, están, digamos que, sufriendo como consecuencia de este enfoque del sistema de salud basado en el aseguramiento. Y esto merece una explicación muy corta. En enfermedades de importancia en salud pública, como la hepatitis C o la malaria o el VIH, mmm, lo usual es que estas patologías se transmitan en condiciones específicas que tienen poblaciones específicas. Eso en VIH ha sido muy bien desarrollado, muy bien entendido, es lo que se conoce como enfermedad concentrada o epidemia concentrada en grupos de población que por distintas razones tienen prevalencias mayores y que son las que mantienen alta transmisión
que no afecta el grueso de la población o la afecta en una proporción, digamos que mucho más razonable. En el caso de la hepatitis C es muy, muy característico, puede ser un ejemplo mucho más dramático porque tenemos prevalencias en grupos específicos, por ejemplo, en usuarios de drogas inyectables, que pueden llegar a más del 40% en las muestras que se han hecho alrededor del mundo, del 30 al 40% de una enfermedad transmisible dentro de ese grupo. En estas poblaciones específicas de ciertos grupos y que son transmisibles, el sistema de salud tiene que ir a buscar al paciente y, por hacer un poco una caricatura, tiene que perseguir al paciente, tiene que asegurarse de que el paciente reciba la información que necesita, tiene que asegurarse que sea diagnosticado a tiempo y tiene que asegurarse que reciba el tratamiento. En VIH esto es absolutamente crítico, pero en hepatitis C tiene además una ventaja que ha hecho que el mundo entero asuma un compromiso de eliminación de la hepatitis C. Y es que hoy tenemos un tratamiento eficaz curativo. Es decir, persona que diagnostiquemos, persona que encontremos, es persona que se cura y deja de ser transmisible y se cura en un tratamiento de 3 meses. Es decir, tenemos las mejores condiciones para, si se quiere, erradicar una patología mediante un tratamiento. Pero lo que hace nuestro sistema de salud es crear un esquema en el que las personas están aseguradas y el sistema de salud espera que las personas vayan a pedir servicios y cuando piden los servicios, los aseguradores le pagan a los prestadores. Así que mientras los pacientes no vayan a solicitar servicios y adicionalmente les ponemos obstáculos para que reciban servicios, pues no vamos a hacer mayor cosa. Llevamos 3 años con una compra centralizada que hace el Ministerio de Salud y la ADRES para entregar tratamientos sin costo para los aseguradores, pero no estamos encontrando más de 800 pacientes por año, 800 a 1000 pacientes por año, en una patología que nos comprometimos a controlar, a eliminar en 10 años y que tenemos 300.000 pacientes mal calculados. Es decir, a este paso vamos a necesitar como unos 100, 150 años para cumplir con la meta que firmamos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el caso específico de Bogotá, habría que agregar que Bogotá en varias ocasiones anteriores, con varios gobiernos anteriores, había tenido un enfoque de atención primaria fundamentado en salud a su casa, grupos extramurales, políticas de promoción, prevención y búsqueda de pacientes que funcionó bastante bien, pues cuando estuvo funcionando, pero que especialmente en la última administración del doctor Peñalosa, pues fue prácticamente borrado, considerando que los problemas de la salud son estrictamente administrativos y financieros, y esa administración suprimió de, de- del manejo de la salud pública de Bogotá la, la lógica, la interpretación de los servicios de salud como para, sobre todo, resolver los problemas de salud pública y de las enfermedades transmisibles. Lo que a mí me gustaría decir es que con el COVID-19 nos hemos dado cuenta con mucha más fuerza, con mucha más claridad de los problemas que teníamos para afrontar situaciones de salud pública. Con el COVID-19, con la COVID-19, pues descubrimos que las EPS no van a ofrecer las pruebas, el Estado las tuvo que ofrecer, el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, y luego los laboratorios departamentales y
las instituciones públicas que no reciben recursos de parte de las contribuciones de los ciudadanos, que es la principal fuente de financiamiento del sistema de salud. Y, y lo que nos pasó es que empezamos a ver a un gobierno nacional y a los gobiernos locales haciendo tumbos, haciendo improvisaciones para buscar de qué manera lo que le habíamos quitado al sector público como responsabilidad, por ejemplo, vigilancia epidemiológica, por ejemplo, seguimiento de casos, identificación de casos, eso quién lo tenía que hacer. A Bogotá, por ejemplo, le tocó montar grupos nuevos de vigilancia epidemiológica, buscar de dónde financiarlos y empezar a perseguir a los pacientes, empezar a perseguir a los contactos y empezar a hacer pruebas y empezar a hacer exámenes. Y bueno, la otra situación que se nos ha presentado en todas partes, y no solamente en Colombia, es que teníamos unos servicios de salud muy bien acotados para aquello que funcionaba en una lógica de mercado, qué es lo que se está vendiendo, qué son las atenciones que más rentabilidad ofrecen, y de pronto llega una patología, una pandemia que no tiene ninguna rentabilidad y en la que tocó inventarse los mecanismos de pago, los mecanismos de financiamiento. Llevamos 4 o 5 meses de pandemia y todavía no están claros los mecanismos de financiamiento. Y, y bueno, el sistema de salud lo encontramos, o la pandemia nos sorprendió sin infraestructura para resolver una situación como la que tenemos hoy. Eso está pasando con COVID-19. Eso era lo que estaba sucediendo con hepatitis C. Ambas son enfermedades virales, ambas son transmisibles. La COVID-19 se transmite mucho más rápido, con mucha más eficacia. La hepatitis C es mucho más respetuosa, mucho más controlable, mucho más manejable, mucho más razonable, pero tienen muchas cosas parecidas. Y ambas pues tienen, la ventaja de la hepatitis es que sí tiene un tratamiento. COVID-19 todavía no tiene tratamiento y quién sabe cuándo vamos a verlo. Pareciera que se va a demorar más de lo que quisiéramos. Hace no más de 10 años, tal vez 8 o 7, que aparecieron en el norte, en los países del norte, en los países desarrollados, unos medicamentos que habían sido investigados para otro tipo de enfermedades transmitidas por virus, incluso para, para VIH, muchos de ellos, y otras para infecciones como la del virus de la pandemia. Antivirales son moléculas que son capaces de impedir que el virus pueda ingresar, que el virus pueda replicarse, que el virus pueda afectar al organismo. Y para el caso específico de la hepatitis C se identificaron unos que les pusieron el nombre de antivirales de acción directa. Y estos son unos antivirales que en combinaciones de 2, máximo de 3, y en un tratamiento que hoy por hoy puede ser pues, con una sola tableta durante 84 días, durante 12 semanas, durante 3 meses, es un tratamiento de 3 meses con una tableta al día en una combinación de 2 productos. La curación tiene índices pues absolutamente espectaculares, por encima del 97, 98%, que ya hemos podido confirmar en Colombia con los pacientes que han recibido tratamiento en Colombia. Eso marca una diferencia brutal, y si algo sabe uno, pues en el manejo de enfermedades transmisibles, es que cualquier enfermedad transmisible que se pueda tratar, que se pueda curar,
pues tratar es una manera de disminuir o eliminar la transmisión, sobre todo si es curable. En VIH, hace también 10 años, llegamos al acuerdo global, el acuerdo mundial, de que brindar tratamiento a los pacientes seropositivos era un mecanismo de evitar la transmisión. El tratamiento como mecanismo de prevención de la transmisión. Y eso en hepatitis pues es absoluto. Una vez que un paciente ha sido tratado, desaparece el virus y tiene una curación completa. En Colombia, bueno, en el mundo entero estos medicamentos, como resultaron ser tan buenos y tenemos una industria farmacéutica que es muy eficaz vendiendo cosas de dudosa utilidad, pues cuando encuentra algo realmente útil, la forma en que pusieron precios a estos medicamentos fue un escándalo global. Esta fue la famosa píldora de los $1.000. Una tableta de 400 miligramos de sofosbuvir tenía un costo de $1.000 y un tratamiento completo tenía un costo de $84.000. Y en Colombia pagamos tratamientos para hepatitis C a $84.000, que en esa época eran 290, 300 millones de pesos. Y los pagamos los contribuyentes, pues porque hay quienes piensan que eso lo paga el ministerio. El ministerio no paga nada, el ministerio administra los recursos de las contribuciones de los ciudadanos. Y hubo una presión en Colombia, en el mundo entero, ha habido mucha presión para que estos precios sean mucho más razonables, para que no se manejen como si fueran de lujo, mercancías de lujo, y hoy por hoy el costo de esos tratamientos en Colombia, gracias a que el ministerio hizo una compra centralizada a la OPS, está del orden de 15 millones de pesos. De 300 millones de pesos bajamos a 15 millones de pesos. Nosotros en IFARMA reclamamos el mérito de haber solicitado una licencia obligatoria. Estos productos tienen patente, por eso pueden poner el precio que quieran, pusieron el precio que querían y gracias a que se solicitó una licencia obligatoria, el ministerio hizo esa compra centralizada y hoy estamos pagando 15 millones de pesos. Es una muy buena noticia. La mala noticia es que la OPS está vendiendo a $150, lo que hoy nos cuesta 4.500. Está vendiendo a 600.000 pesos, lo que hoy estamos pagando a 15 millones. Y no lo hemos podido comprar porque el ministerio y el gobierno no quiere licencia obligatoria. Se ha demorado 4 años y medio en discutir si un medicamento por el que estábamos pagando 300 millones y por el que hoy pagamos 15 millones se le podría bajar a 600.000 pesos, a tratamiento completo. Y, y no toma una decisión. Pero bueno, esa es la situación con el tratamiento y esa era una de las razones por las cuales nuestra percepción es que el ministerio no quería buscar pacientes, porque en el momento en que lo encontrara tocaba hacer un gasto muy alto. Llegó a costar, cuando empezamos la solicitud de declaración de licencia obligatoria, el costo había llegado a 100 millones de pesos. Y las primeras compras bajaron a 30 millones y hoy estamos en 15 millones. Mm, y ese era un obstáculo para que se hiciera diagnóstico y se hiciera tratamiento. Pero bueno, felizmente la presión ha funcionado, vamos en 15 millones y seguimos haciendo presión para que el tratamiento baje a 600 millones, a 600.000 pesos por paciente. Ahí seguimos. La hepatitis C se transmite por contacto con sangre que tenga el virus, con sangre contaminada. Ese es el mecanismo. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando se comparten jeringas, que es la condición que hoy sabemos que es más severa
para esta transmisión en los usuarios de drogas que se inyectan, pues la transmisión es muy alta, es muy eficiente, muy rápida. Pero también es una enfermedad de transmisión sexual. Hasta hace 20 años era con mucho, y especialmente en nuestros países, más una enfermedad de transmisión sexual que una enfermedad de usuarios de drogas inyectables. Hoy digamos que compartida entre transmisión sexual y usuarios de drogas inyectables. Pero el mecanismo de transmisión es el contacto con sangre contaminada pues, de personas positivas para el virus de la hepatitis C. Por eso, uno de los trabajos interesantes que están haciendo algunas organizaciones en varias ciudades del país es que ciertas prácticas para tatuaje, para piercing, para otro tipo de este tipo de prácticas que no tienen las medidas de bioseguridad tan de moda, este puede ser otro mecanismo de transmisión y varias organizaciones han hecho grandes esfuerzos para que estas prácticas o este tipo de servicios, eso incluye el manejo de las manos, de los pies, de las uñas de las manos y de los pies, se hagan con medidas de bioseguridad porque es otro mecanismo de transmisión. Y en Colombia y en otros países, el mecanismo, digamos, que fue muy importante y que fue una de las razones por las cuales la hepatitis C se volvió bastante popular, fueron las las transfusiones antes del año 96, 98, me parece mucho, que se hacían sin hacer selección de virus de hepatitis C. Para ese año se empezaron a filtrar las sangres que pudieran, las sangres de donación, las transfusiones positivas para hepatitis C, y esto se redujo en gran medida. Pero antes de esos años existió una especie de epidemia en varios países, Colombia entre ellos, de transmisión por transfusiones. Tenemos personajes célebres en Colombia que adquirieron hepatitis C por transfusión. Uno es el expresidente Ernesto Samper, que pues recordemos que fue víctima de un atentado, o más bien en un atentado que no era para él, y en el que murió el objetivo, era Antequera. Él también recibió varios impactos y recibió muchas transfusiones. Él es un paciente curado de hepatitis C con estos medicamentos y es en cierta medida algo así como un embajador para Unitaid y para varias campañas que están tratando de luchar contra la hepatitis C por las transfusiones. El otro es César Rincón, nuestro torero, que también alguna vez tuvo alguna discusión seria con algún toro y el toro terminó ganando y recibió varias transfusiones, y en alguna de esas transfusiones también adquirió el virus de la hepatitis C y ya, gracias a estos tratamientos, ya también es paciente curado. Esas son las buenas noticias de la hepatitis C. Las malas noticias es que con este esquema de salud, con este sistema de salud, pues vamos demasiado despacio a pesar de tener todas las herramientas para que la hepatitis C se termine en los próximos años. Bueno, no me gustaría estar en los zapatos de quienes tienen que tomar decisiones en salud pública en esta época. Yo creo que lo que hay que hacer desde el ministerio, desde las autoridades locales, desde la Secretaría de Salud de Bogotá, es buscar la manera de compatibilizar la lógica de salud pública con un sistema de aseguramiento. Es que en Bogotá, bastante más de la mitad de los
habitantes de la ciudad están en el régimen contributivo. Y la Secretaría de Salud de Bogotá ni siquiera recibe información de lo que pasa en asuntos de salud pública con pacientes que están en el régimen contributivo. Y cada EPS toma la decisión que le parezca y hace lo que quiere y digamos que la competencia, la capacidad de acción de las secretarías de salud, incluyendo la de Bogotá, es limitada al régimen subsidiado, donde tiene también un papel limitado y sobre todo limitada a la responsabilidad directa de los programas de promoción y prevención que ahora sí estamos ejecutando, pero que habían, como ya mencioné, habían sido más o menos desmontados y desmantelados. No me puedo quedar sin hacer mención a un tema que nos interesa mucho en IFARMA y nos interesa y les interesa a ustedes mucho en Red Somos y que lo hemos compartido en varios escenarios y que no se nos puede olvidar, y es que por una larga historia que empezó con el VIH y que ahora estamos también extendiendo a todas las enfermedades de transmisión sexual, y, y a la hepatitis C en particular, se desarrolló por razones de solidaridad y por razones de lucha contra el estigma y la discriminación, una buena cantidad de organizaciones de base comunitaria que se han ocupado sobre todo de diseminar información, de ofrecer alternativas y opciones de diagnóstico y de canalizar los pacientes hacia las instituciones responsables del tratamiento. Incluso mediante bancos de medicamentos, ustedes lo tiene la Liga de Lucha contra el SIDA, mm, ofrecer el tratamiento, ya sea de manera temporal o ya sea de manera definitiva mediante donación. Es decir, hemos hecho en estas redes y en estas organizaciones el trabajo que debería haber hecho el Estado, sobre todo desarrollando una gran capacidad de comunicación y desarrollando confianza entre los grupos poblacionales vulnerables, los usuarios de drogas inyectables, trabajadores del sexo, trans, etcétera, etcétera. Y ese trabajo eventualmente ha sido identificado como crítico, como fundamental desde la lógica de salud pública por el Fondo Global, por algunas organizaciones internacionales y eventualmente ha sido objeto de contratación por parte de secretarías de salud, incluyendo la Secretaría de Bogotá, la Secretaría de Salud de Bogotá. Pero esto cambia con los gobiernos y los gobiernos cambian cada 4 años y esto no es, este es un trabajo que no se reconoce, que se invisibiliza y que sobre todo no se remunera. Y es un trabajo insostenible en las circunstancias en las que estamos. Hay muchos esfuerzos para que sea sostenible, pero es un trabajo que es es de absoluta importancia, es de absoluta relevancia. Esta es la diferencia entre que las campañas funcionen y que no funcionen en un sistema basado en aseguramiento. Y mientras los recursos sigan fluyendo hacia los aseguradores y no hacia los que prestan el servicio y no hacia los que canalizan los pacientes, pues no nos va a ir muy bien, pero tenemos que seguir dando la pelea y haciendo visible el trabajo de las organizaciones de base comunitaria y exigiendo un reconocimiento que permita que puedan seguir trabajando. Nadie está pidiendo, nadie quiere comprar limusinas. Lo que sí sucede en los aseguradores y lo que sí se considera legítimo en los aseguradores, pero solamente se quiere poder seguir prestando esos servicios. Y esa yo creo que es una exigencia en la que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza frente frente al gobierno, frente al Ministerio de Salud y frente a los organismos internacionales.
Pues IFARMA está muy, digamos que muy comprometido y además muy satisfecho con la forma en que una red de organizaciones que está funcionando en 20 ciudades del país probablemente, de pronto un poco menos. Esta red que fue bastante activa hace algunos años en VIH, cuando el VIH no se había acabado en el mundo por decreto y cuando para el VIH había muchos recursos, estas organizaciones fueron muy visibles y fueron muy dinámicas y obtuvieron un apoyo que las hizo, digamos que razonablemente sostenibles. El VIH pasó de moda, el Fondo Global y otros tecnócratas internacionales resolvieron que había que redirigir los recursos a otras vías y creo que la hepatitis C nos ha servido de pretexto para resucitar, reformular, revitalizar esta red pues estamos trabajando con muchas organizaciones para para que esto pueda continuar. El reto fundamental es que estas organizaciones sean sostenibles y es una preocupación muy grande porque en esta crisis de la COVID-19 lo que sí está sucediendo es que los recursos de cooperación internacional van a sufrir una reducción brutal y van a dirigirse específicamente solamente a la COVID-19. Con lo que las posibilidades de continuar trabajando en VIH, en enfermedades de transmisión sexual y en hepatitis se van a ver muy limitadas. Una de las cosas que tenemos que hacer es dejar muy claro con las direcciones de salud del distrito y de las capitales y de los departamentos que este es un trabajo que se tiene que seguir haciendo, que no se acabó la hepatitis, el VIH no se ha acabado, no se ha acabado la sífilis y no se ha acabado la malaria, para no hacer una lista completa, y que la salud pública sigue siendo importante. Y para eso es muy importante que estas organizaciones, que son las que sí encuentran a los pacientes y las que sí consiguen adherencia al tratamiento y consiguen resultados, estas organizaciones tengan mecanismos de continuar trabajando. Gracias al doctor Francisco Rossi y a la Fundación IFARMA por hacer parte de esta transmisión y esta entrevista. Nos vemos en una próxima emisión.